edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, aquí estamos nuevamente para hablar de temas de Colombia y el mundo en Colombia en Hashtag Internacional, el programa de la Franja de Opinión de Canal Capital, TV Más Humana. El tema que tendremos hoy es la reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y nuestro hashtag es numeral reforma CIDH. Síganos en nuestra cuenta de Twitter. La cuenta es @INTL. Queremos conversar con ustedes, no queremos solo escucharlos, queremos conversar, no solo hoy, sino el resto de la semana. También se pueden comunicar con nosotros mediante nuestra cuenta de Facebook, mediante nuestra página web o mediante nuestro correo electrónico. Se sirve esta denuncia. Hay democracia, está en vivo en todos los canales de televisión. He cubierto tanto el oficialismo como la oposición. Ante la Corte. Ni ejercer represalias contra ellos. Bueno, aquí estamos, nos recibe nuevamente el Café de las Letras en Colsubsidio, donde estuvimos aquí para nuestra primera emisión. Estoy acompañada de Camilo Mejía, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, que tuvo el gran privilegio de haber asistido a la Asamblea General en Bolivia y fue un testigo de primera mano de todo lo que sucedió allí en términos de la reforma, y de Ignacio Gómez, que todos ustedes seguramente conocen de verlo en Noticias 1, pero que aquí está como presidente de la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa. Es un placer. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, para discutir. Antes de arrancar, les quiero contar a todos ustedes y a los seguidores de Hashtag Internacional, es que íbamos a tener aquí a un tercer invitado. Y este tercer invitado era nada menos que el doctor Fernando Carrillo, el director de la Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación. Y el doctor Carrillo canceló a último minuto porque el presidente Santos llega a las 8 de la noche de Río y al parecer convocó a una reunión de urgencia en Palacio para discutir qué hará el gobierno en relación con la reforma a la justicia. Así que todavía hay esperanzas de que algo bueno pueda pasar con esa reforma. Y curiosamente, una de las cosas que nos explicaron desde Cancillería es que la única persona autorizada para hablar a nombre del gobierno sobre la reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos es, adivinen quién, el doctor Carrillo. Entonces, por eso no hay una voz del gobierno hoy en día aquí, a pesar de nuestros esfuerzos. Bueno, ¿les parece si para entrar en materia vemos primero una nota de contextualización sobre el tema? Perfecto. A principios de junio, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, reunida en Bolivia, acogió la propuesta de reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este sistema está conformado por dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Ambas están encargadas de velar por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y demás textos jurídicos que en libre ejercicio de su soberanía han ratificado los países de las Américas. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos provee un recurso a los ciudadanos de las Américas para acudir ante una instancia internacional y tampoco tuve respuesta también. Ante una queja presentada por un individuo, una organización no gubernamental e incluso un Estado, la Comisión escucha a las partes involucradas y luego toma una decisión. La alegada separación forzada de su familia. La Comisión también promueve el respeto de los derechos humanos en la región, exige la aplicación de medidas cautelares, establece relaciones
relatorías temáticas y produce informes de situación nacional. El gobierno de Brasil expresó su molestia por la solicitud de la Comisión de suspender la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte, hasta tanto no se efectúe una consulta a los pueblos indígenas. Perú, el país con más peticiones individuales nuevas, quiere un sistema para democracias y no dictaduras, así lo declaró el embajador Walter Albán durante un seminario sobre fortalecimiento del sistema el pasado 30 de mayo. Los actuales procedimientos con los que trabaja la Comisión han sido forjados en circunstancias que responden a una realidad distinta. Hay que entender también que son democracias todavía débiles, democracias que tienen que afrontar problemas muy complejos. Los países de la ALBA ven en la Comisión un órgano anacrónico y manipulado por Estados Unidos, al punto que el presidente Hugo Chávez anunció el retiro de la Convención Interamericana y propuso la instauración de un aparato de derechos humanos en la UNASUR. Lo primero que le voy a pedir a este Consejo de Estado es el estudio, repito, acelerado, señor Canciller, y la recomendación al jefe del Estado para retirarnos de inmediato de la tristemente célebre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, respaldó la voluntad de cambio. Sostuvo que la comisión debe actuar menos como tribunal y buscar más soluciones amistosas. Más de 250 ONGs de las Américas temen que la reforma corte las alas a órganos que han servido para proteger los derechos, mientras que los gobiernos continúan afirmando que se trata de fortalecer el sistema y no debilitarlo. ¿Quién tiene la razón? Bueno, yo creo que aquí lo que vamos a hacer es discutir durante todo el programa quién tiene la razón, qué es lo que hay detrás, ¿es para fortalecerlo o es para debilitarlo? ¿Te parece, Camilo, si arrancamos haciendo un poquito de historia, cómo nace esta voluntad de los estados de querer reformar el sistema? ¿Cuándo nace? Bueno, esta voluntad de reformar el Estado empezó el año pasado, en el 2011, cuando terminaba la Asamblea General de la OEA. El Salvador, que en ese momento presidía la Asamblea General, señaló que quería crear un grupo para el fortalecimiento del sistema interamericano que estudiara diferentes temas. Este grupo, después de una serie de deliberaciones, un grupo conformado exclusivamente por estados, por los embajadores de los estados de la OEA, ante la OEA, tomó y realizó una serie de recomendaciones que se producen en un contexto supremamente preocupante, como lo menciona el video. O sea, el Perú ha criticado abiertamente a la Comisión Interamericana por presentar un caso en el cual fueron ejecutados extrajudicialmente miembros del MRTA, Venezuela. El caso de Perú es el caso de la toma de la Embajada de Japón, en la cual la recuperación de la embajada llevó a lo que se definieron como ejecuciones extrajudiciales, ¿verdad? Y eso es lo que molesta tanto al Perú, quizás valga la pena aclarar. Y eso es, creo yo, interesante, Ignacio, porque señala lo que está señalando Camilo, es que no es una cuestión del ALBA. Nosotros vemos a los presidentes Chávez y Correa hablar con tanta agresividad contra el sistema, pero esto viene, como lo venía señalando Camila, de muchos lados, ¿no? No, yo creo arranca El Salvador con la... Yo creo que sí hay muchos intereses mezclados, pero que fundamentalmente sí es un problema del ALBA y es un problema de una reformulación de los derechos humanos y del papel de la prensa para el tema que a nosotros nos compete específicamente. Creo que desde el punto de vista de los autoritarismos latinoamericanos se está planteando que la prensa no tiene por qué cumplir el papel histórico, digamos el papel que ha cumplido durante la evolución de los sistemas democráticos como una voz del ciudadano, sino que es la aliada en la construcción de un modelo político.
de un modelo político que la Comisión empezó a diagnosticar como fatal cuando sancionó a Fujimori precisamente por su persecución a la prensa. Creo que el rencor de Perú viene desde el momento de Fujimori, y eso es lo que está pasando ahorita con Correa, es lo que está pasando en Nicaragua, es lo que está pasando en Venezuela. Camilo, ¿tú estás de acuerdo con ese diagnóstico que es principalmente un ataque del ALBA, o es que hay muchos estados que están aprovechando detrás del ALBA para también sacar ventaja? Sí, yo definitivamente lo creo, y el mejor ejemplo de eso es Colombia. Colombia ha manifestado su inconformidad porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cada año incluye como una de las situaciones más graves de derechos humanos la de Colombia. Y en consecuencia desarrolla un informe que las personas que pues trabajamos en esto conocemos como el capítulo 4, que es un capítulo en el que se destacan los países donde la situación de derechos humanos es muchísimo más grave. El director de la Agencia Judicial de la Nación, el doctor Fernando Carrillo, lo que plantea es que Colombia no debe estar en el capítulo 4 y que precisamente lo que va a plantear es lo que quería plantear en la Asamblea General era una cirugía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero Colombia, Camilo, como para ir diciendo, okay, entonces tenemos los países del ALBA, tenemos Colombia, sí, pero tenemos, por ejemplo, un país que es líder regional como Brasil, que para protestar una decisión de la Comisión, el caso que se comentó de la represa de Belomonte, por la ausencia de consulta previa, detiene los pagos a la OEA. Detiene los pagos y retira a su embajador. O sea, entonces ya vamos en ALBA, Brasil, ¿qué otros países, Perú, o sea, qué otros países le están cobrando cosas a la Comisión? O sea, que estamos hablando entonces solamente esto, ¿por qué los otros se montan en el cuento? Porque esto fue adoptado por consenso, la decisión de reformar de esta manera el sistema. Yo creo que es esa perspectiva, que es esa nueva perspectiva que hay de que dentro del comportamiento de ellos, y no me refiero ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al ALBA, ni al no ALBA, sino al autoritarismo, que es la tendencia política. Es la preservación de los mandatos presidenciales, la prolongación, la manipulación del Congreso, etcétera, no le está sirviendo la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿les parece? Ya hablamos, digamos, de por qué hay intención de reformar, pero yo no creo que haya quedado claro todavía qué es lo que se está proponiendo en temas de reforma. Tengo en mis manos aquí el documento que prepara el grupo de trabajo del cual hablaba Camilo. Este documento fue presentado al Consejo Permanente y finalmente, me corriges Camilo, si este documento es el que adopta la Asamblea General en Bolivia en junio. Sí. Entonces, el lenguaje es un lenguaje que yo les voy a pedir que disequemos juntos para explicar qué es lo que significa. Entonces, si uno mira el lenguaje, uno no ve cosas no vería cosas si uno no tiene un ojo, digamos, formado en derechos humanos para preocuparse. Les voy a empezar a lanzar algunas cosas para discutir. Por ejemplo, recomendación a la Comisión Interamericana, lograr un equilibrio adecuado entre la promoción y la protección. ¿Qué es lo que están diciendo ahí? Mira, básicamente mi opinión es que lo que pretenden los estados es que la gran mayoría de los estados es que la comisión se convierta en un órgano de carácter consultivo que se dedique a asesorar gobiernos. Digamos, esto ha sido muy promovido por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que en más de una ocasión ha señalado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe dedicarse primordialmente a asesorar los gobiernos. Y en ese sentido también iba, por ejemplo, la posición de Luis Alfonso Hoyos, que fue embajador ante la OEA durante varios años y que señalaba de manera muy clara, abierta, y existen documentos escritos al respecto, en las cuales señalaba que los escasos recursos que tenía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se debían dedicar a
asesorar a los gobiernos, asesorar a los gobiernos y al aparato judicial para que no llegasen nuevos casos. Exactamente, ese es el punto. O sea, cuando hablas de promoción y ¿qué más? Protección. Promoción y protección, estás dejándote de lado lo más importante en el tema de los derechos humanos, y es la sanción. Es decir, un problema de derechos humanos hay que investigarlo, pero fundamentalmente hay que encontrar un culpable y hay que sancionarlo. Exacto. Y entonces ahí desapareció esa palabra mágicamente. Fue una sanción al gobierno de Fujimori, lo que permitió hacer un remesón político en Perú que diera al Perú moderno que hay hoy, como para que sea tan desagradecido con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro. Miren, pasemos a otra, les lanzo otra para que desnudemos el lenguaje. Aplicar rigurosamente los criterios de admisibilidad de peticiones. ¿Por qué eso podría ser problemático? Eso se lo inventó el doctor Carrillo. Y está claramente, es una posición colombiana impuesta ahí, porque es un argumento, por lo demás, falso, con el que Colombia ha criticado o ha atacado más bien el sistema interamericano de derechos humanos. Los errores de Mapilpan son errores de la Fiscalía colombiana en primer lugar y del gobierno colombiano, de la Cancillería colombiana en segundo lugar. Y ahora pretenden que eso es culpa de los magistrados, de la Corte Interamericana o del colectivo de abogados. Mira, con relación a eso, lo que revela es un desconocimiento muy claro de cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos. Al sistema interamericano de derechos humanos llegan una cantidad de casos y aproximadamente el 80% de los casos no son transmitidos al Estado, porque precisamente la Comisión Interamericana tiene unos criterios de admisibilidad bastante rigurosos. De los cuales aclaremos de una vez, para los que no conocen el sistema, que se trata principalmente de demostrar que se han agotado los recursos internos, ¿verdad? Que este es un recurso extraordinario que se usa cuando ya no hay recursos internos, ¿verdad, Camilo? Claro. Y que básicamente lo que se mira es la denegación de justicia. Es cuando el caso queda impune en el país que se puede acudir a la jurisdicción internacional. ¿Y qué es lo que le molesta a los estados? ¿Por qué están protestando por criterios de admisibilidad? Uno de los estados que más ha criticado la forma como se tramitan los casos individuales, en particular, es Perú, precisamente por el caso que tú acabas de mencionar sobre la Embajada de Japón. O sea, ellos lo que alegaron es que nosotros estamos realizando investigaciones. Como si nosotros estamos realizando investigaciones, la comisión manda este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es el problema ahí? Y esto también revela de alguna manera un desconocimiento, y es que la propia Convención Americana establece que cuando ha existido un retardo injustificado, cuando las víctimas no han encontrado durante largo tiempo, cuando el procedimiento dura abierto durante mucho tiempo, pues es posible llevar el caso ante el sistema interamericano y así se esté tramitando a nivel nacional. O sea, justamente lo que ha decidido la comisión es que cuando un caso se prolonga, se considera lo que dice Ignacio, una denegación de justicia, que se dan por hecho el agotamiento. Claro, y yo quisiera agregar algo muy, muy grave, y es que por primera vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es la que decide su reforma de manera independiente y autónoma. Desde que fue creada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre ha decidido, cuando se le han realizado críticas, ella de manera autónoma y en consulta con organizaciones de la sociedad, de la sociedad civil, con diferentes organizaciones académicas y precisamente también con las posiciones de los estados, ha decidido qué son los aspectos en los cuales debe mejorar. Eso es precisamente uno de los... Y por primera vez están metiendo la mano los presidentes. ¿Les parece si vemos algo sobre la libertad de prensa en el continente para ponerle un poco más de picante a la discusión? Sí, perfecto, sí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuenta con 8 relatorías, pero ninguna ha dado tanto que hablar como la Relatoría para la Libertad de Expresión.
Desde su creación en 1997, asesora a la Comisión en peticiones individuales que le incumben, colabora con la Comisión en la adopción de medidas cautelares en materia de libertad de expresión, participa en audiencias sobre el tema, realiza visitas a los países, promueve la libertad de expresión mediante foros y seminarios y redacta informes anuales. Según la relatora Catalina Botero de Colombia, es importante tener en cuenta las amenazas que acechan la libertad de prensa en el continente. Hay un enorme desafío en materia de protección de los periodistas. Hay lugares en nuestra región en los cuales los periodistas están amenazados de muerte por investigar actos de corrupción o denunciar al crimen organizado. Es muy importante implementar mecanismos de protección, lo he dicho en la CAJP hace un par de semanas, lo repito hoy, implementar mecanismos de protección eficaces para los periodistas y para los defensores de derechos humanos. La confrontación abierta de los presidentes de Ecuador y Venezuela con la relatora han convertido a esta relatoría en una de las piezas clave de la reforma. ¿Qué independencia puede garantizar esta relatoría? ¿Es esto honesto? No haber dicho, tenemos compromiso con esta organización que los está denunciando, trabajamos con ella en Ecuador, ¿es honesto? ¿Es protección de la libertad o protección del capital lo que están haciendo? Uno de los más recientes incidentes tuvo lugar en marzo de 2011, cuando el presidente Rafael Correa interpuso una demanda penal contra el columnista Emilio Palacios y los directivos del diario El Universo. La jueza subrogante Mónica Encalada, quien abandonaría el país en exilio, declaró que el fallo que favoreció al presidente fue redactado por uno de sus asesores. La pelea del gobierno ecuatoriano con los medios privados es abierta. Desde su cuenta de Twitter, el presidente Correa escribe contra la prensa calificándola de corrupta y defiende su decisión de no dar entrevistas a medios privados. Necesitamos un nuevo sistema interamericano y aquí la CELAC puede jugar un rol histórico, fenomenal, enorme. No solamente el Estado es el que puede atentar contra los derechos humanos, sino cualquier poder, entre ellos el poder informativo. Y como dice Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, el mejor perro guardián del status quo es la prensa. El documento del Grupo de Reflexión para la Reforma no contiene una sección específica sobre la Relatoría para la Libertad de Expresión. En relación con todas las relatorías, propone: primero, el establecimiento de un código en conducta que requiere la gestión de las relatorías de la Comisión. Segundo, asignar recursos adecuados, suficientes y balanceados a todas las relatorías, grupos de trabajo y unidades. Tercero, incorporar todos los informes de las relatorías en un capítulo único del informe anual. Nada de esto suena particularmente preocupante, pero ¿hay algo escondido detrás de estas propuestas? Ignacio, ¿qué hay escondido detrás de esas propuestas? Como yo te decía, yo creo que hay una visión de los nuevos autoritarismos sobre el papel de la prensa. Es un hecho que esa filosofía, por decirlo así, tiene como líder al presidente Correa. El presidente Correa ha asumido medios de comunicación que eran privados, que eran particulares, y los ha convertido en voceros oficiales del gobierno, sin que, digamos, el tono de esos informativos cambien. Para un colombiano es lógico que hay una diferencia en el tipo de información que puede leer en un periódico y el tipo de información que puede leer en el portal institucional de una entidad pública o en los anales del Congreso o en el diario oficial de la República. Para el presidente Correa eso parece ser lo mismo. Es decir, una cosa es la información pública y las necesidades de comunicación que tiene un gobierno, lo cual es respetable y entendible, y otra cosa es el papel de la prensa como vocero de la ciudadanía frente a la gestión del gobierno, lo cual, como él lo llama, revolución ciudadana, pues es lo mismo. Pero entonces, digamos, cuando él plantea ahí, él tiene este discurso sumamente agresivo
contra la prensa, en particular contra los medios privados. Es más, desde su cuenta de Twitter le prohibió a sus funcionarios hablar con los medios privados. Lo cual es, digamos, ni el presidente Chávez se ha atrevido a tanto. ¿Quiere reforma o quiere otro sistema? Porque a mí no me queda claro, mirando este discurso de Rafael Correa, si quiere reforma o quiere un reemplazo en UNASUR, en la CELAC, en donde sea, pero acabar con el sistema en la OEA. Es que yo creo que hay un problema conceptual gravísimo de ellos, porque es que la comisión, el sistema interamericano existe porque existe la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el sistema interamericano es una herramienta para el desarrollo de la convención, para que el artículo 19 permita que en todos los países signatarios se respete la libertad de pensamiento y la libertad de expresión sin límites de ninguna especie, como lo dice la convención. Y entonces las herramientas son estas, pero entonces no entiendo cómo puede haber un nuevo sistema, como lo dice Correa, como lo dice el mismo presidente Chávez y como lo dicen otros, sin que haya una nueva convención. Entonces hay que inventarse de nuevo los derechos humanos. La nueva convención, pero quizás vamos para eso, porque ahí el presidente Chávez dio la orden de que se retiraran la convención cada 2 por 3, hay runrunes de Ecuador, de Chávez, Es más, tú que has estado en Bolivia, Camilo, quizás nos puedas contar algo. ¿Es verdad que hubo chantaje de los países del ALBA diciéndole a los demás países, si no aceptan estas condiciones nuestras frente a la relatoría, nos retiramos? Yo creo que también es un instrumento de negociación lo que están presentando los países del ALBA. Es como, bueno, si ustedes no cambian como yo quiero, entonces me voy. Entonces, como nadie quiere que ellos se vayan, o por lo menos no quiere, el secretario general no quiere ser el primer secretario general al cual se le retiren masivamente varios estados de la organización, ceden bastante y muchos estados entran como en el juego de ceder a las exigencias de los países del ALBA. Entonces y fue un mensaje muy claro tanto en el discurso del presidente Correa que acabamos de ver, como en el discurso de Evo Morales, como también previamente por el presidente Chávez. Entonces es una estrategia de negociación diciendo, bueno, nosotros acá, si no cambian la Comisión Interamericana como nosotros la queremos, entonces nosotros nos vamos y buscamos otro tipo de alternativas. Pero yo creo que es muy interesante porque esos 3 aspectos que quieren reformar con las recomendaciones del grupo de trabajo implicarían debilitar enormemente el trabajo de la relatoría. ¿Les parece? Sí. Sí, hablamos de cómo eso debilita la relatoría después de la primera pausa. Y les dejo una pregunta para discutir. Constanza Vieira, colega nuestra, nos manda a preguntar si esto también ayuda a quienes, esta reforma también ayuda a quienes intentaron refundar la patria. ¿La judicial o el sistema interamericano? Está preguntando ambas actualmente. Creo que una respuesta es más fácil de dar que otra. Ya volvemos. Ya regresa el análisis en Hashtag Internacional. Esta era la Bogotá del trancón. Con el nuevo pico y placa. Esta es la nueva Bogotá. Menos aire contaminado, más salud, más vida. Una movilidad inteligente mejora nuestro ambiente. Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá Humana. Señor, la cuenta, por favor. Su cuenta, señor. Esto es una precuenta, usted tiene que darme la factura de verdad. Si le entregan una precuenta, a usted le están robando el IVA que paga y le roban el bienestar a los colombianos. No se deje tumbar. A diferencia de una precuenta, una factura de verdad tiene la leyenda factura de venta o documento equivalente, el número de factura y la resolución de la DIAN.
La factura es el ingrediente que siempre debe estar en el menú. Exíjala. Esta semana en Hagamos Memoria, jueves, viajes a la memoria, la huella de una nación. Viernes, el lado B de la historia. Somos el fruto hoy en día de tener que vivir y compartir en medio de dos mundos. Sábado, Bolívar, el hombre de las dificultades. En recuerdo del primer Bolívar, que sentó sus reales en la Capitanía General de Venezuela. Domingo, las víctimas de Pablo. El de mi esposo era Jaime Alejandro Vanegas. Hagamos memoria, una franja explícita, histórica y real. Canal Capital, televisión más humana. Indígenas, afrodescendientes, blancos, gays, lesbianas, bisexuales, transgeneristas, gitanos, raizales, pelirrojos, mestizos. Permitimos la inclusión. Canal Capital, televisión más humana. Algunos países y ciudades del mundo tienen muy claro que nada justifica el sufrimiento y el maltrato animal como ritual de entretenimiento. Hoy Bogotá es una de ellas. Canal Capital, televisión más humana. El análisis continúa en Hashtag Internacional. Aquí estamos en el Café de las Letras de Colsubsidio, hablando de la reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y tratando de decidir si es fortalecimiento, si es debilitamiento y qué se esconde detrás de un lenguaje que no parece particularmente preocupante. Miremos las recomendaciones para las relatorías, ¿no? Entonces, código de conducta, recursos balanceados para todas las relatorías. Y el tercer punto es que haya un capítulo único de todas las relatorías. Uno lee eso y uno como ciudadano del común dice, ¿y qué tiene eso de malo? Ignacio, Camilo, ¿hay algo de malo en eso? Empecemos por la parte presupuestal. La relatoría se ha hecho con mucho apoyo de organizaciones de libertad de prensa. La relatoría ha hecho su propio presupuesto ante la incapacidad de la OEA, entre otras por la deuda de Brasil, por la deuda de Argentina, por la deuda de Estados Unidos, de poder pagar la relatoría. Entonces la relatoría hizo su propio presupuesto, hizo un aparato interesantísimo de vigilancia de la libertad de expresión. Tiene más recursos y más apoyo que las demás relatorías. Ninguno. Sí, exacto. Exactamente, entonces se le acabarían los recursos a la relatoría. Por lo bajo, ¿verdad? Exacto, que funcionaría solo con presupuesto de la OEA. Y ahorita Brasil no va a dar el dinero, entonces ¿con qué presupuesto va a funcionar? Ah, exactamente. Y con lo del capítulo único, ¿a qué están haciendo referencia? Pues básicamente a que desaparezca el capítulo de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Este capítulo es un diagnóstico supremamente completo del estado de la libertad de prensa en el hemisferio. Si desaparece este capítulo, dejamos de saber qué es lo que está pasando con los periodistas en Argentina, Chile, Uruguay, en todo el continente. Es una radiografía muy completa del estado de la libertad de prensa en el continente, realizada de una manera autónoma e independiente. Que eso es precisamente lo que le pega a los estados. Nacho, a la parábola aquí le mandan un comentario, a ver, Dani Salamanca dice, no se habla de libertad de prensa cuando las élites manejan los medios a su antojo, que es básicamente la posición del presidente Correa. ¿Qué se le responde? Presidente Chávez. ¿Y qué se le responde a un comentario, o sea, a esa posición desde las organizaciones de libertad de prensa? No, pues es que en abstracto todo se puede discutir y todo se puede rebatir y todo se puede apoyar. Pero básicamente yo diría que es que la libertad de prensa es un concepto que incluye también a las élites.
y a las minorías. O sea, las élites no podemos, que como son élites, que como tienen dinero, entonces no tienen derechos, ¿no? Eso no funciona así el mundo. Bueno, ¿les parece si vemos la posición de Colombia y explicamos qué posición tomó el gobierno en Bolivia? Perfecto. Mira. Colombia es uno de los países que más ha transitado por el sistema interamericano de derechos humanos y sus cifras son reveladoras. En 2010, 59 nuevas peticiones individuales fueron presentadas ante la Comisión, lo que ubicó a Colombia en el segundo lugar entre los estados más denunciados este año, con 325 casos individuales. A diciembre de 2010, Colombia ocupaba el tercer lugar con 183 casos y peticiones, luego de Perú y Argentina entre los países con más casos abiertos. Y, en términos de medidas cautelares, de 68 otorgadas en 2010, 17 correspondieron a Colombia, el país con el mayor número de ellas. Desde el año 2000, Colombia aparece en el capítulo 4 del informe anual de la Comisión como una de las situaciones nacionales de mayor preocupación, y en la Corte Interamericana ha sido objeto de 11 condenas. En octubre de 2011, el gobierno reaccionó fuertemente contra el sistema cuando se reveló la existencia de falsas víctimas en el caso de la masacre de Mapiripán. No debe sorprender entonces que Colombia haya fijado posiciones claras en el marco de la reforma. Según le expresó la embajada de la OEA a Hashtag, el gobierno llevó 5 peticiones. Primero, que el financiamiento del sistema provenga en su totalidad del presupuesto regular de la organización. Segundo, que la comisión se concentre en la promoción de los derechos humanos. Tercero, que se limiten las medidas cautelares a colectivos, que se dé fundamento jurídico y de hecho para ello, y que se monitoreen las de mayor antigüedad para su posible levantamiento. Cuarto, que se universalice el capítulo 4 sobre situaciones nacionales, es decir, o todos en la cama o todos en el suelo. Y quinto, que haya mayor claridad procedimental en las peticiones individuales. Está pidiendo debilitar a la Relatoría de Libertad de Expresión en particular y a la Comisión Interamericana, definitivamente. ¿Tú sí crees que se trata de una pelea de Colombia con la Relatoría o que tiene por efecto colateral el debilitamiento de la Relatoría? Yo realmente considero que la principal pelea de Colombia es con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular. Y hay dos mecanismos que son supremamente molestos para el gobierno. Las medidas cautelares. Expliquemos qué son, ¿por qué Sí, no claro. explicamos qué son? Claro, son medidas de protección a personas que se encuentran en riesgo de sufrir un daño que de ninguna manera se puede remediar a sus derechos. Entonces, por ejemplo, una persona que es amenazada de manera constante, recibe llamadas telefónicas, panfletos amenazantes. Un reclamante de tierras de Urabá. Exactamente. Absolutamente. Esa persona acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ésta le ordene al gobierno su protección. Esas medidas de protección deben ser concertadas con los peticionarios, con la persona que solicita la protección, y desafortunadamente el gobierno de Colombia ha tenido una posición muy reactiva frente a las medidas cautelares, en particular las medidas cautelares que son ordenadas a colectivos. Exactamente, ahí Ignacio habló de reclamantes de tierras de Urabá. Entonces, las medidas cautelares que habían comenzado como, dirigidas a individuos, comenzaron en Colombia. De hecho, fue con Colombia que comenzó la práctica de solicitud de medidas cautelares a colectivos, con desplazados. Claro, ¿verdad? yo les pongo un ejemplo. El ejemplo es como más representativo de la comunidad de paz de San José de Apartado. La comunidad de paz de San José de Apartado, bueno, si bien no tiene medidas cautelares ante la comisión, pero sí ante la corte, que son de manera muy similar, lo que cambia ahí es el órgano, son un colectivo
Y lo que está solicitando el gobierno de Colombia es que, por ejemplo, se individualice a todos y a cada uno de las personas que con anterioridad a la solicitud... ¿Es posible individualizar? Permítame, yo creo que hay algo que nos lo explica mucho más fácil y es Higuamiando y Curvarado, que son comunidades negras que tienen un título colectivo. Entonces, los paramilitares y ciertos industriales antioqueños están apuntando a un etnocidio, a asesinarlos a ellos como comunidad porque su título es comunitario. Por lo tanto, si no hay comunidad, ahí pueden montar su empresa de palma africana, que es el propósito. Es decir, es un riesgo que se vive y se afronta como comunidad y como comunidad hay que protegerlo. Y como comunidad el gobierno colombiano debía entender que es un riesgo como comunidad, pero no ¿qué individual. es lo que pide el gobierno, Camilo? Que se individualialice cada uno de los individuos de la comunidad. Claro, ¿Y eso es posible? no, eso es ponerle más trabas, eso es volver más lento el procedimiento, volverlo muchísimo más engorroso hasta que no se pueda realmente realizar una efectiva protección. Es como poner una serie de requisitos procesales para que la medida se vuelva prácticamente inaplicable. Y además de eso, creo que lo que está planteando el gobierno es un ataque muy frontal a la independencia y a la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque, por ejemplo, ¿por qué el gobierno le va a decir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no reciba recursos externos cuando la OEA no le da y los estados no le dan los recursos suficientes para operar? Un papá que reclama matar a su hijo de hambre. Volvemos al tema del presupuesto, como hablábamos anteriormente, el presupuesto de la relatoría. Detrás de las palabras bonitas de presupuesto regular, lo que hay es estados que saben que... No, es que la propuesta colombiana lo pone así de claro, exclusivamente de la OEA. No, además les quiero poner... La posición de Colombia es prohibir la financiación externa de los informes sobre libertad de prensa en la región. ¿Saben cuál es el porcentaje con qué porcentaje se financia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con recursos de la OEA? El 50%. El otro 50% es cooperación internacional. O sea, si la propuesta de Colombia lleva a cabo, lo que implicaría es que la mitad del presupuesto que tiene hoy en día la Comisión Interamericana desaparecería. Pero es que estamos hablando... Y ahí afectaríamos directamente su capacidad de proteger los derechos en la región. Estamos hablando de la Unión Europea, del gobierno español, que en su momento era socialista, del gobierno sueco, pues que no es tampoco de Wall Street, o sea, no estamos hablando de una financiación de una organización terrorista ni de ningún presupuesto ilegal. Estamos hablando de las organizaciones que financian la cooperación internacional en casi todo el mundo. Además, este tema, por ejemplo, de universalizar el capítulo 4. Ok, pero expliquemos qué significa universalizar el capítulo 4 y qué precedente hay de eso. Ya tenemos un precedente... Ya tenemos el precedente, digamos, en Naciones Unidas. En Naciones Unidas, cada uno de los países pasa por un examen de derechos humanos que se llama el examen periódico universal. Colombia puede examinar a Finlandia, ¿verdad? Claro. Esa es la lógica. Todos pasan por el mismo rasero. Sí. Eso, según la canciller, es el multilateralismo como debe ser. ¿Por qué eso sería debilitar el sistema? Porque, en primer lugar, lo que propone el grupo de trabajo, y esta es la propuesta de Colombia, es que se analice la situación de cada uno de los países de la OEA. O sea, cada uno de los países de la OEA tendría un informe de derechos humanos en su informe anual, lo cual es inviable porque no existen los recursos suficientes para realizar un completo diagnóstico de derechos humanos. Y en segundo lugar, pues, cuando se trata de derechos humanos es necesario priorizar. O sea, no es lo mismo la situación de derechos humanos en Colombia, que estamos en un conflicto armado, que la situación de derechos humanos en Uruguay, por ejemplo. Ah, bueno.
¿Les parece si nos vamos a una segunda pausa y después hablamos de unos comentarios que tengo aquí en Twitter y de si hay algunos países que se hayan portado bien en esto de la reforma? Claro. Volvemos en unos minutos. Ya regresa el análisis en #internacional. ¿Quiénes pueden ser? Todo el mundo. Los derechos humanos son esas cosas con las que uno nace, como la libertad y la igualdad. También esas cosas que uno elige, como la religión y los pensamientos. Cuando luchamos contra una injusticia, nos convertimos en defensores y defensoras de los derechos humanos. Para mí, cualquier persona puede ser un defensor de los derechos humanos. Toda la información sobre Colombia Humanitaria está aquí en Urna de Cristal. En el departamento del Atlántico, la comunidad afectada por el fenómeno de la Niña recibió en días pasados el alojamiento temporal Nuevo Amanecer en Manatí, construido por la Fundación Santo Domingo con una inversión de 4.700 millones de pesos. 315 familias son las beneficiadas. Unidos lo hacemos mejor. Esta semana en Hagamos Memoria, jueves, Viajes a la Memoria, la huella de una nación. Viernes, el lado B de la historia. Somos el fruto hoy en día de tener que vivir y compartir en medio de dos mundos. Sábado, Bolívar, el hombre de las dificultades. En recuerdo del primer Bolívar, que sentó sus reales en la Capitanía General de Venezuela. Domingo, las víctimas de Pablo. El de mi esposo era Jaime Alejandro Vanegas. Hagamos Memoria, una franja explícita, histórica y real. Canal Capital, televisión más humana. El análisis continúa en #internacional. Nosotros todas las semanas vamos a diferentes universidades para hablar con estudiantes. Queremos darle una voz a los estudiantes universitarios. Y esta vez estuvimos en la Universidad Distrital. Les vamos a mostrar lo que nos dijeron allá sobre la reforma a la comisión. La comunidad internacional están diciendo que acá hay un compromiso fuertísimo con los derechos humanos, pero cuando van realmente a negociar todo lo que están haciendo desde Cochabamba y lo demás en la OEA, uno encuentra que sí están buscando que la Corte Interamericana deje de tener competencia acá en Colombia. Colombia no ha asumido un papel crítico frente a organismos internacionales como los que está dirigiendo Estados Unidos. Que lamentablemente podemos ver cómo desde la visión hegemónica de Estados Unidos y de las multinacionales se ha manejado incluso la forma en que se entienden dichos derechos y dichas dignidades de los pueblos. Realmente la realidad del país es muy complicada porque estamos con personas que victimizan a la población civil, no tanto desde derecha o izquierda, sino desde una lucha por la tenencia de la tierra que viene desde años atrás. Es una intervención más de control que no se centra realmente en vigilar que esos derechos humanos sí sean cuidados y sean valorados y sean respetados materialmente. No solamente en derechos y libertades económicas, sino en derechos y libertades culturales, políticas, sociales, que es lo que hemos visto que se ha desconocido más a nivel internacional. Yo creo que si uno recoge lo que han dicho los estudiantes, creo que refleja un poquito lo que es el debate entre bloques ideológicos en la región. Un poquito la hegemonía de Estados Unidos frente a los demás países, frente a una América Latina que busca mayor autonomía, el debate de derechos civiles y políticos versus derechos económicos, sociales y culturales. Creo que representa un debate de mucho mayor envergadura en la región. Mi pregunta para ustedes es la siguiente.
El sistema interamericano de derechos humanos que tiene, digamos, que está incrustado en la OEA, que ha sido de las cosas que han funcionado en la OEA, ha dado muestras de proteger derechos, realmente ha dado muestras en las últimas décadas de estar ahí para proteger derechos. ¿Puede ese sistema seguir estando vigente, seguir siendo vigente en una organización que cada día pierde más vigencia? O sea, ¿puede sobrevivir en una OEA cada día más desprestigiada? Pues yo creo que el problema es la falta de fondo que también los estudiantes destacan. Es que no se sabe si lo que están tratando es de reformular la Declaración de Derechos Humanos interamericana, y si la ponen a ella en duda, pues también estarían poniendo en duda en parte la de Naciones Unidas, que tiene formulaciones idénticas en muchas partes. Y entonces ya no había Carta de Derechos Humanos, sino otras cosas que proteger, pero que tampoco se sabe cuáles son. Entonces, creo que ahí hay un problema conceptual de fondo que no se lo han planteado, que a mí se me hace que es el primer problema a plantear. ¿Es esta la libertad de prensa que vamos a defenderla? Si no es esta, entonces ¿cuál es? Y eso no ha pasado. Y entonces, nadie nos ha dicho cuál es. Esa es... Exacto. Si vamos a reformularla, ¿qué contenido le ponemos? Ese es el vacío. Porque de resto lo que se está buscando es un camino de la impunidad, un camino de la falta de transparencia, que básicamente creo que esos son los dos puntos a los que apunta la posición de Colombia, de que no haya informes, de que no haya financiación para esos informes y de que los informes sean minimizados. Es decir, Colombia le hace falta en primer lugar asumir sus errores, asumir sus casos de impunidad, asumir por ejemplo los errores que la Fiscalía cometió en el caso de Mapiripán y no tratar como lo intenta una parte de la dirigencia política, un 35% de la dirigencia política del país, de borrar los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en este país. Por el contrario, lo que se necesita es transparencia, lo que se necesita es información, lo que se necesita es una mayor libertad de expresión para que pueda, en medio de ella, suceder pacíficamente una justicia transicional. Camilo, saliendo un poquito, digamos, solamente del tema específico de la reforma del sistema interamericano, poniendo esto en contexto de lo que es los derechos humanos en Colombia, la política del gobierno y lo que es política exterior en materia de derechos humanos. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica, Ignacio, que el presidente periodista no defiende a la Relatoría para la Libertad de Prensa, que de paso, digamos, aclaremos que quien es relatora hoy en día es una colombiana, con una trayectoria importante aquí. Entonces, el presidente periodista no nos defiende la Relatoría de Libertad de Prensa. El presidente que nos dio la ley de víctimas y restitución de tierras, en su política exterior parecería estar cerrando espacios para el escrutinio internacional en materia de derechos humanos. ¿Cómo se reconcilian esas cosas? Mira, ¿O ustedes lo ven así o no? Yo resumiría la posición del gobierno como una falta de transparencia muy clara. O sea, es muy distinto lo que sale a decir Luis Alfonso Hoyos cuando durante todos estos años fue embajador ante la OEA, de lo que realmente se dice acá y cuál es el discurso de derechos humanos. Por ejemplo, este recorte al presupuesto de la Comisión Interamericana, minimizar la protección que brinda el sistema interamericano de derechos humanos. Todos esos no son debates que se plantean acá de una manera clara, abierta, transparente, y esta es la apuesta del gobierno de Colombia. Es más, poco se sabía de la posición de Colombia frente al sistema interamericano, ¿verdad? Estas 5 puntos... Eso no es coherente con la carta que el presidente Santos le envió a la FLIP, a Diarios y a las demás organizaciones que le pedían que no fuera a Cochabamba a hacer eso. Y precisamente resulta por lo menos extraño que un gobierno como el colombiano salga a acompañar las posiciones más radicales como del ecuatoriano que bombardeó, como la de Venezuela, como la de Ecuador, y pues este es un debate y son cosas que sabemos las personas que le hacemos seguimiento a esto.
pero no salen a... Aquí hubo un respaldo del gobierno colombiano a los países del ALBA. Sí, sí, yo diría que sí lo hay, y hay cómo probarlo. Los borradores de resolución, de las resoluciones, finalmente, antes de la Asamblea General de la OEA, el Consejo Permanente, que es el órgano donde están los embajadores de cada uno de los estados, los embajadores ante la OEA, discuten las resoluciones que van a someter a consideración de los cancilleres. Y como no había sucedido en años anteriores, como no existió un consenso en el Consejo Permanente, porque habían dos posiciones, una posición que estaba respaldada por los países del ALBA, que querían implementar todas estas recomendaciones que hemos visto que son peligrosas para el sistema. Pero además de eso, pues estaba la otra posición, que es una posición que era una posición, bueno, está esta propuesta de los estados, dejemos que la Comisión Interamericana decida de manera autónoma e independiente. Pero eso ya no va a pasar, Camilo, eso ya no pasó y no va a pasar. Para redondear, yo les quiero hacer una pregunta. ¿A quién le creemos? ¿Al presidente que nos da la ley de víctimas o al presidente que nos cierra los espacios a nivel internacional en materia de derechos humanos? Pues yo creo que hay que creerle a Juan Manuel Santos, y Juan Manuel Santos pues aparentemente en este caso tiene por lo menos dos aspectos de una faceta de la personalidad. En este caso está apuntando a debilitar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en particular la Relatoría de Libertad de Expresión, porque yo creo que independientemente de hacia dónde van, están confluyendo. Lo que quiere decir que la reforma, en primer lugar, no le ayuda a la democracia, no le ayuda definitivamente al modelo socialista de Ecuador y Venezuela, sino que le ayuda básicamente a un modelo autoritario, que el gobierno de alguna manera está respaldando. Uno pensaría que no por sus diferencias con el gobierno anterior, pero que lo que hay detrás de eso es un autorismo y una enemistad con la transparencia de la gestión pública. ¿Le damos el beneficio de la duda o seguiremos en un escenario donde los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos se seguirán debilitando, Camilo? Realmente yo no soy optimista de lo que pueda suceder después de este proceso. Porque aunque la Comisión Interamericana debe tener autonomía e independencia, como ha sucedido en el pasado, para perfeccionarse, lo que estamos viendo es que existe un proceso precisamente para debilitarlo. Bueno, aquí nos toca despedirnos, se nos acabó el tiempo. Nos vemos el jueves que viene a las 8:30 en #internacional. Estamos haciendo un esfuerzo para entregarles desde Canal Capital TV Más Humana. Muy buenas noches. Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. El siguiente